Definitivamente saludar esta entrevista con Alejandro Fernández, la considero bastante enriquecedora. No obstante, al final le puso su chin de cachú político, pero muy bien, muy buena, muy edificante en sentido general. Cachú, eso era un, Bueno, yo no, un tabaco. yo hay una partecita que no puedo compartir porque el que es abogado es abogado. Y después que usted terminó una función, usted no se va a ir a morir a su casa. Pero fue buena la entrevista. No, pero yo estoy de acuerdo. En la parte en la que puedo discrepar, de hecho, yo soy el que estoy exaltando el aporte a los derechos humanos que hace con ese derecho al olvido y la rehabilitación de los justiciables. Pero en lo que tiene que ver, por ejemplo, cuando ponía el ejemplo de una persona que fue funcionaria pública, salió de la función pública y le sirvió de abogado a otra persona, eso no tiene ningún delito, eso no tiene nada de malo. Porque tú lo que eres abogado. Bueno, O sea, el abogado está obligado a vivir de los conocimientos que ha cultivado a través de su formación y preparación profesional. Siempre hay que resaltar que hoy es lunes de hito, como siempre. De hito, lamentablemente, como les había comentado, ha solicitado a gritos que le cambien el nombre a los viernes. No quiere que lleguen definitivamente. Ya República Dominicana tiene acumulado alrededor de 16,000 millones de pesos por concepto de asumir el costo del aumento de los precios de los combustibles, cosa que saludamos, a pesar de que tarde o temprano lo pagaremos de los impuestos. ¿Tú me permites que yo haga una observación? Por favor. El gobierno dominicano no está asumiendo nada porque el público, los ciudadanos pagan un impuesto por cada galón que compren de los combustibles, sea gasolina, gasoil, gas propano y todo lo que sea. De manera pues que los gobiernos cobran impuestos para resolver el problema a los ciudadanos, ¿no? Y el gobierno está en la obligación de evitar eso. Además, el gobierno se está autoprotegiendo con ese tema, porque en otros países la experiencia ha sido, y la vivimos una experiencia similar en 1984, en el sentido de que cuando los precios desbordaron la capacidad del público para asumirlo, aquí lo que se armó fue prácticamente una revolución, hubo una poblada en la que murieron más de 250 personas, aunque la cifra oficial de muertos reconocida es de apenas 150. Pero 150 también es una cifra en la que no morían, en la guerra de Vietnam no morían 150 personas al día. Así es. Entonces, cuando hablan de que el gobierno asimiló y tratando de presentar eso, no me refiero a ti, sino como lo presentan oficialmente, que el gobierno está tratando de aliviar las penurias del pueblo dominicano y está tratando de evitar que el pueblo dominicano sufra los aumentos de los combustibles. Bueno, el gobierno puede hacerlo sin sacrificarse, eliminando los impuestos. Mire, ¿Tú sabes cuánto debe estar pagando la población en impuestos por cada galón de gasolina regular que compre? Más de 100 pesos por galón. Así es. Pero, don Miguel, yo quiero establecer que en función del presupuesto que fue elaborado en el año 2020 al respecto del que se iba a ejecutar en el año 2021, hay que decir que este costo que ha asumido el gobierno relativamente no estaba considerado y que real y efectivamente con la finalidad de mantener relativamente los precios de algunos de los productos de la canasta básica familiar, el gobierno está utilizando esos recursos que eran destinados para otras actividades del gobierno y que por medidas de corte social se están utilizando de esta forma para mantener los precios. Cosa que yo saludo porque es una forma de buscarle la vuelta, ¿no?, a la situación tan difícil que está viviendo los ciudadanos. Ahora, siempre acotar, don Miguel, que lo que esperábamos de Hito Visual, que de una vez y por todas sea transparentado todas las normativas, regulaciones y leyes que versan al respecto de los precios de los combustibles. Por lo menos mínimamente eso, que el ciudadano tenga claro la liquidación real del precio de los combustibles y que se cambie además la fórmula sobre la base del cual se establece el precio final. Una recomendación que usted siempre ha hecho. Pero fíjate, en medio de la pandemia y en medio de la situación que estamos viviendo y en medio también de los aumentos
que escapan al control del gobierno dominicano y de la República Dominicana en sentido general. Se aumentó el nivel de utilidad de los distribuidores y los intermediarios del negocio. Por ejemplo, esa es una situación que alguien debió explicar. Sí, que no tiene justificación alguna eso, ¿entiendes? Puede tenerlo, a lo mejor es una forma de pagar bueno, la ayuda a la campaña. Bueno, eso sí, pero que se estaban sacrificando. Bueno, ¿cuál es el sacrificio? Que no está ganando lo que tú quieres, pero sigue ganando. Así es, estás ganando quizás menos. Mira, yo quería quitarte un minuto de tu tiempo, Israel, antes de que nos pase, porque mañana podría ser demasiado tarde. Por favor. Hoy se anunció la muerte de Troncoso, ¿no? Tomás Troncoso Cuesta. que yo lo traté durante mucho tiempo, en una época en que el béisbol era mucho más popular de lo que es ahora y la gente expresaba mayor pasión. Y además quiero darle las condolencias a mi amiga y colega Ana Rosina Troncoso, con quien trabajé durante muchos años, incluso reciente. No, sobrina de. ¿Y trabaja todavía en CDN? Pero ella trabaja ahora como encargada de Relaciones Públicas o directora de comunicación de Hito Bisonó en el ministerio. Saludos, Hito. En el ministerio. Ana Rosina trabajó conmigo y fue compañera mía en el plató, como se llama, ¿no? En el set. Tanto en CDN, cuando estaba en la Abraham Lincoln, como ahora recientemente. Es decir, es una gran persona, es una de las periodistas que yo más aprecio, no solamente por su amabilidad, sino también por su talento. Así que, Ana Rosina, te mando mi sentido pésame y eso es todo lo que quería decir. Entonces, continuando con las noticias de corte económico, también debo resaltar la publicación de la CEPAL en cuanto y tanto se refiere a la estimación de la conclusión del año 2021 en relación tanto a la inflación como al crecimiento económico. En ese sentido, ellos establecen que el crecimiento económico de República Dominicana se va a situar en alrededor de un 8%. Y concomitantemente con eso establecen que la inflación cerrará en alrededor de 10.7%. Si hacemos un análisis de corte general rápido, vemos cómo este crecimiento económico ha sido absorbido por esa inflación, inclusive alrededor de un 3% por encima. Eso significa que este crecimiento económico, y me gustaría ponerlo con un ejemplo, si tomamos una tasa de estas que tenemos aquí, cuesta 100 pesos en este año, y el año que viene tenemos que pagar 110 por el efecto inflacionario, por ese fenómeno económico que es la inflación. Eso lamentablemente no significa que la economía creció, sino que hubo un aumento vegetativo de la economía en función de dicha inflación. Pero en los efectos más dañinos de la inflación no es que los precios aumenten. Ese es un resultado. Eso es parte. Pero eso es parte. Lo terrible de la inflación es que te despoja de dinero. Claro. Te despoja de dinero. Es un impuesto. Sí, es un impuesto, es confiscatorio. Es decir, si tú tienes, yo siempre pongo como ejemplo, si tú ganas 1,000 pesos y la inflación es de un 10%, la inflación te baja el salario a 900 pesos, pero además te aumenta el precio de los productos. Y entonces realmente no solamente es el 10%, es el doble proporcional al tipo o a la cantidad o al número de la inflación, al porcentaje de la inflación. Es decir, que si la inflación es de un 10%, te quita el 10% de tu salario, pero te aumenta los precios, es un 10%. De manera pues que el resultado final, el efecto es de un 20% sobre la gente. Lamentablemente. Entonces, ¿me equivoco o no me equivoco? No se equivoca, y le voy a explicar por qué. Porque inclusive, de hecho, parte del análisis que traigo hoy está relacionado con ese efecto del fenómeno inflacionario sobre el estilo de vida de los ciudadanos, y sobre todo aplicado en ese aumento salarial del cual fueron beneficiados la inmensa mayoría de la clase trabajadora en República Dominicana. Y que hoy en día, por ese mismo efecto que don Miguel acaba de explicar, que si la inflación, es de alrededor de 10.7%,
este se duplica en función del efecto económico del mismo y usted termina devaluando su moneda en alrededor de un 20% de manera real. Entonces, ¿qué pasa? Que ese aumento de salario, que a su vez es inflacionario y que fue inflacionario en el momento que le fue aprobado, porque esto inmediatamente afectó la mayoría de precios de los productos de la canasta básica familiar, agregarle a eso el IPPI, que es el indicador de precio a la producción industrial, que en el mundo entero se disparó en 10.78%, el aumento de los precios de los combustibles, el encarecimiento de la energía eléctrica, todas estas variables entonces han dado al traste con que lamentablemente el ciudadano vea devaluar su dinero, vea cómo lamentablemente se le deshace de las manos. Entonces, yo te quiero hacer una pregunta, por favor, que no tiene que ver en lo absoluto. Yo quiero que tú veas el artículo 20 de un acuerdo que ha hecho el gobierno cediendo parte de su patrimonio en beneficio de unos abogados contratados para una presunta recuperación. De conformidad con la ley, si tú utilizas al Ministerio Público o al abogado del Estado para que te acompañen en una persecución penal, el 100% de los dineros que sean recuperados va a pasar al Estado. El Estado está cediendo el 15% para un grupo de abogados, presuntamente, aparte que le va a pagar 50,000 pesos mensuales a cada uno. ¿Tú crees que el Estado tiene base legal? Tengo 1.650.000. Sí, pero yo estoy hablando de lo que le va a pagar mensualmente, aparte de los miles de millones que presuntamente hay, suponte, el 15% de 1.000 millones, ¿cuántos son? 150 millones. Es así. Pero entonces, el Estado Dominicano, yo quiero que me diga a mí, el consultor jurídico, el presidente de la República, ¿qué base legal le da a ellos autoridad para hacer eso? ¿Tú conoces alguna base legal? Pero espérate, bueno, mira, déjame agregar algo. Hay algo mucho más pecaminoso en eso que ha dicho el doctor Valentín Medrano. Yo no lo veo tan así. Mira, Valentín Medrano Peña, y es que 2 de esos abogados son funcionarios públicos. No. Eso es lo que han dicho el Moro. Ahí hay 4 o 5. Bueno, 4 o 5, lo que sea. Miren, yo soy un relativo conocedor de la ley 340. Ahora bien, hay 2 variables a considerar. La primera es, que tú me lo esclarecerías, es si esos abogados fueron nombrados en el gobierno ganando 50,000 pesos adicional del beneficio que tienen. No, ellos tienen 50,000 pesos. Sí, ellos el contrato tienen un salario. lo dice. Todos tienen un salario. Entonces, el contrato es ilegal de pleno derecho, según lo que establece la ley. Tú no puedes contratar a un abogado, ¿verdad? Contratar un servicio externo y al mismo tiempo emplearlo. Ahora, lo que sí puede hacer el gobierno es licitar ese acuerdo que ellos pretenden y que todo el mundo participe. Ahora, no. Eso fue grado a grado, señores. Bueno, entonces, si fue a grado, entonces también es una violación a la ley de compra y contratación, porque tú puedes contratar pero ese cualquier es el cambio, servicio. Ese es el cambio. ¿Dónde está W? ¿Dónde está Fernández W? Ese es el cambio, Fernández también. Ese es el cambio. Pero está bien, pero esa no es responsabilidad de él, no podemos... No, yo le estoy diciendo porque están diciendo que vamos a cambiar una cultura cuando estamos sustituyendo un tipo de afectación en contra del erario público por otro tipo de afectación. No, y tú puedes estar seguro que en cualquier momento, dependiendo de cómo estén funcionando algunas instituciones sin fines de lucro, eso fácilmente puede ser impugnable. Porque definitivamente entra en contradicción. Aquí nadie va a impugnar nada. Con la ley 340. Oye, aquí nada, mi hermano. Y si hay alguien escuchando esto, porque yo le voy a decir algo, quienes son los perseguidos hoy pueden ser tus persecutores mañana. No, porque como dice Don Miguel, mañana va a venir otro Ministerio Público Independiente, claro, a perseguir a los otros. Humildemente, de manera general, creo que el consultor jurídico y los consultores jurídicos involucrados en esto deben en alguna medida revisar eso, partiendo de lo que generalmente tú me acabas de explicar, porque sí entra en una grave contradicción a la ley 340. Pero aparte de eso, que tú no tienes derecho a comprometer el patrimonio. Tú no tienes el derecho a regalarlo, como hicieron con los artistas aquella vez, los 100 millones que le regalaron. Tú no tienes derecho a eso. Y a hacer fideicomiso cada vez, privatizando todo. Solamente con la aprobación de una ley se puede comprometer el patrimonio. Claro, ¿y dónde está la ley que la autoriza a ellos? Vamos a ver, el Ministerio Público Independiente, atención. No es comprometer, lo que se está haciendo es enajenando un patrimonio público. Lo que pasa es que hasta que no se recupere, no se enajena. Pero nada, hasta aquí la consulta financiera en el día de hoy. Muy buena como siempre. En su
Muy buena consulta. Tú deberías venir todos los días. Yo te felicito. Sería menos. No. El rumbo de la tarde.